Bueno, hermanos, hemos cantado, hemos alabado a nuestro Dios y es hora de escuchar palabra de vida. Gloria a Dios. Les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, ante tu presencia, Padre, dándote gloria y honra, mi Dios. Gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos a tus pies, Padre. Nos ponemos aquí, Padre, en reverencia, Padre, para escuchar palabra de vida, Señor. No de mi Padre Santo, sino que tu Espíritu Santo fluya soplando de los cuatro vientos, dándonos, Señor, la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, Padre, la inteligencia, Padre. Pon en nosotros, Señor. Oh Padre Santo, abre nuestros ojos, Señor. Danos luz, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Cristo habla a Tiatira. Hemos visto ya la iglesia, el mensaje a Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Ahora nos toca Tiatira. Estamos en nuestro estudio. Vamos a estudiar ahora este mensaje a Tiatira. Esta iglesia abarca alrededor de 1040 años. Duró bastante, más o menos de 476 a 1517, 1040 años. Y Tiatira, ya hemos dicho que los nombres significan mucho para Dios, significa sacrificio, nombre que hace alusión a la terrible tribulación que los hijos de Dios iban a sufrir. Ellos pasaron mucha tribulación en esos 1000 años, hubo muchos cambios que ellos tuvieron que vivir. Y dice aquí en el versículo 18, que escribe al ángel de la iglesia, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, dice. Hemos hablado anteriormente de la omnisciencia de Dios, que todo Él lo examina de forma minuciosa y exacta. Para Él no se le escapa nada. Esto nos transmite que no hay nada que se pueda esconder a su mirada, a esa mirada penetrante que tiene el Señor. En griego dice literalmente, sus ojos despedían fuego, indicando que Cristo estaba indignado por la indiferencia en algunos casos de las iglesias apóstatas. Por eso dice, el que tiene ojos como llama de fuego. El hermano, por favor, me pone la primera cita. Le vamos a ver, si ven aquí atrás, vemos Hechos 4:13. Y cito: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Miren qué tremendo. O sea, no hay nada que pueda pasar desapercibido para Él. Nada. Nada. Hechos 4:13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Me puede quitar ese, por favor? Seguimos en el versículo 18, que dice también, y pies semejantes al bronce bruñido. El bronce significa juicio. El bronce
significa juicio. Esta ilustración nos deja ver que el Cristo glorioso no solo intercede por nosotros, sino que también está al tanto de corregirnos y disciplinarnos. Por eso está su Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos guía, que nos sostiene. Versículo 19 dice así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Miren qué tremendo. Los hermanos de la iglesia de Tiatira reflejaban en sus obras piedad, amor y servicio, como dice aquí, ¿sí? Amor, fe, servicio. El Señor también les menciona la paciencia, y la paciencia va aunada a la perseverancia. Cuando uno es paciente, automáticamente va de la mano la perseverancia. Actuaban con paciencia, o sea, su voluntad de ellos de morar debajo de situaciones muy adversas, esperaban en el Señor. Todo lo que pasaba a su alrededor, todo lo que ellos tenían que vivir, como ellos mismos individualmente, con sus familias, en las situaciones que ellos vivían, pero también en la iglesia como cuerpo de Cristo. Siempre esto es una batalla. El estar caminando con el Señor es la batalla de la fe, dice su palabra. Pero estos cristianos tuvieron que luchar, y solo para hacer un poco de historia y tenga usted, cada uno de ustedes, una idea centrada, fue cuando la Iglesia Católica instituyó una gran cantidad de ritos y tradiciones, como la práctica del persignarse, el rezo a los muertos, el uso de velas, la veneración a los ángeles, a los santos muertos, a las imágenes y el rezo repetitivo con el rosario, ¿sí? Todo eso. Por eso es bien importante escudriñar las escrituras, ver la historia de la iglesia desde los principios que fue creada por el Señor, porque eso nos abre el entendimiento, nos hace ver de dónde salimos muchos, de la gran ramera, la Iglesia Católica. Muchas veces cuando nos hablaban mal, hasta uno se enojaba, ¿verdad? No, que mi virgencita, no, que mi santo de lo... O sea, y mi vela, ¿no? Y ponías ahí todo, y lo santo de esto, santo del otro. Qué mentira tan grande existía en nuestras vidas. Gloria a Dios, el Señor ya nos dio luz. Y miren hasta dónde llegó la Iglesia Católica en ese tiempo. Ahorita les digo que fue desde el año 640, casi 1500. Entonces, en más o menos en 1200, el Concilio de Valencia, porque ellos manejaban sus concilios, prohibió, pongan atención, la lectura de la Biblia. O sea, los pergaminos ya no les permitían, sino que lo que querían ellos eran gente ignorante para estarles manipulando a su antojo. Entonces desaparecieron todo eso, y ya nada más lo que les decían los curas, los obispos, los padres. Y entonces introducieron también el escapulario y la existencia del purgatorio, miren, para ponerles miedo. Y en el Concilio de Trento declararon a la Iglesia Católica Romana en igual autoridad que la palabra, o sea, que la Biblia. Claro, ahora tuvo que ser hasta el año 1500, más o menos, cuando se inventó la imprenta, o al final de 1400. Entonces ahí fue cuando se creó la Biblia, porque antes eran los pergaminos, pero todo eso se lo quitaron. Entonces ellos se consideraban al igual que lo que la palabra decía. Y es por eso que los cristianos que permanecieron leales al Señor tuvieron que aislarse, y de ahí se crearon los primeros monasterios. Ahí ellos se fueron guardando de todo lo que estaba sucediendo en el exterior, y ahí surgieron los primeros monjes, quienes eran los principales misioneros de la iglesia, y ellos defendieron el evangelio. Citando a algunos de estos monjes cristianos, podemos mencionar a Francisco de Asís, a los dominicos, a los benedictinos, y todos ellos promovían la santidad y la caridad con pobres y enfermos. A eso nos llama el Señor, a buscar santidad, a dar amor, a tener piedad
como el Señor tuvo con nosotros. Amén. Se sacrificaron durante el azote de la peste negra en el siglo XIV, imagínense. Ellos ayudaban a los infestados por la plaga, dando su vida a ellos. Muchos sobrevivieron, o sea, fueron testimonio, pero otros sí perecieron. Todo en la voluntad del Señor. Y esta paciencia de estos santos nos enseña que debemos entender que las pruebas, escuchen, las pruebas, las persecuciones y hasta el martirio son parte real de ser un seguidor de Cristo. Y ante estos desafíos debemos procurar ser imitadores de Cristo, quien nos ha dado el ejemplo supremo de perseverancia bajo ataque. Él nunca abrió su boca, lo llevaron a la cruz. Nunca. Entonces, pase lo que pase en nuestras vidas, no juzgar, no debemos de juzgar, no debemos desfallecer. Pase lo que nos pase, no podemos negar al Señor. Yo he conocido mucha gente, todavía el día de ayer estuve hablando con una persona. No, es que yo sí iba mucho a la iglesia y todo, pero después me fui porque me imponen y me querían hacer así, me querían hacer el otro, perdí a mi hijo, o sea, se fue de verdad. Como le dije, tú conoces la palabra, sabes que hay un enemigo, ¿verdad? Así te quiere que te aísles. Las pruebas nos fortalecen, es lo que debemos de entender. Debemos ser pacientes, pero dejar que el Señor sea el que luche. Por eso dice no juzgar, porque solo hay uno que juzga. ¿Sí? Entonces eso te va a hacer crecer espiritualmente, tu alma empieza a mermar, pero tienes que vivirlo para que veas entonces lo que es la diestra del Señor. Dice su palabra que la diestra del Señor nos sostiene, la diestra del Señor hace maravillas, dice su palabra. En ese tiempo de tan dura persecución, los monjes, miren, a pesar de toda esa persecución que ellos sufrían, parte de la Iglesia Católica, ellos evangelizaron territorios paganos en las Islas Británicas, en Escocia, en Irlanda, en Holanda, y así nosotros mismos debemos enfrentar a las persecuciones con paciencia, pues el Señor nos manda hacerlo. Y Dios nos consuela, el que sabe todo lo que nos está pasando. Él toma el control. Por último, la paciencia del cristiano tendrá su recompensa y dará su fruto cuando el Señor juzgue todas las cosas y por fin nos encontremos cara a cara ante Él en su presencia. Gloria a Dios. Así veamos frialdad en las personas en el momento de evangelizar. Debemos ser pacientes y no desistir. Así éramos nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos hablaron del Señor? ¿Cuántas veces nos decían, nos encontramos santos evangelizando? Y nosotros, sí, gracias, y nada más por educación agarrabas la información, luego a veces la tiraba, ahí estaba en tu casa, se archivaba y ahí quedaba. Así éramos nosotros. Entonces, por eso debemos ser pacientes. Sabemos que el corazón del hombre es duro de servicio, pero el Señor tiene propósitos y la palabra nunca regresa vacía. También se debe ayudar a los necesitados, pero sobre todo hay que destacar el final de este versículo que dice aquí, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, al final ellos fueron más fortalecidos. Y esta es la única iglesia de las 7 iglesias en la cual se encuentra un elogio por haber mejorado en sus condiciones espirituales. Miren qué bendición. Ahora vamos a leer el versículo 20 y el 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y miren lo que dice: le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En esta iglesia de Tiatira surgió una mujer que se decía profetisa, ¿sí? Eso sucede el día de hoy. Dice que enseñó y sedujo a los creyentes a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa declaración puede ser entendida tanto literal como figurativamente. En un sentido literal, Jezabel tomó el púlpito de la iglesia de Tiatira para enseñar que no hay ningún problema con que los creyentes cometan inmoralidad sexual. Existió. Y se está viendo el día de hoy ese espíritu en las iglesias que no están llevando la sana doctrina. Mujeres vestidas de tal manera que incitan a los que les ven con ropa totalmente entallada. Están usando el púlpito. Dios tenga misericordia, porque todos vamos a dar cuentas ante el Señor. Y miren, el nombre de Jezabel hace referencia en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan, fue durante el reinado del rey de Acab. Y dice en Reyes, dice, a la verdad ninguno fue como Acab, o sea, ese rey que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Aquí leemos porque Jezabel dice, caminando en pos de los ídolos. Vamos a citar al primera de Timoteo. Les voy a leer y dice así. El apóstol Pablo nos exhorta, es 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Ahora, no se me confunda y pongan atención. Cuando las personas son recién llegadas a la iglesia, no estoy hablando solo en un primer día, ¿verdad? Tienes un proceso. Algunos es inmediato, porque el Espíritu Santo obra de manera increíble, o sea, en cada uno de manera diferente. Entonces, cuando son recién llegados a la iglesia, esas personas, el Señor les está trayendo en su misericordia para obrar en sus vidas, sea para bendición o para juicio. Pues no podemos juzgar, nosotros también veníamos de fuera, con manera de vestir diferente, con manera, solo el Espíritu Santo es el que fue obrando en nuestras vidas, y así tiene que ser en las personas. Cito Lucas, dice así, 5:32, dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor no vino a buscar santito, sino a nosotros pecadores. Entonces, lógicamente, cuando llega la gente, pues llegan con esas vestimentas, pero el Señor va obrando con el tiempo, y solito el Espíritu Santo no tiene por qué imponer esos cambios, no. Y sabemos que si se habla del Evangelio correctamente, hablando del pecado, del arrepentimiento que mismo Cristo dijo cuando bajó del desierto, sus primeras palabras dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando se lleva la palabra confrontando al pecador, exaltando al Salvador y promoviendo la santidad, el Señor va obrando cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay tierra fértil. Entonces, la salvación que necesitamos a saber a través de Cristo, el Señor opera, y esas personas las cambia el Espíritu Santo, pues es la palabra la que exhorta para que puedan llegar al genuino arrepentimiento. Es la palabra la que confronta al pecador. Y cuando por la gracia de Dios la persona es justificada, la sangre de Cristo, se borran sus pecados. Luego entonces viene la santificación. Primero la justificación, después viene la santificación, que tiene que ver
con lo que sucede dentro del creyente. El Señor obra de adentro para afuera. Satanás de afuera para adentro. El Señor reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que ya ha sido justificada es afectada en su intelecto, en su mente, en su voluntad y en los afectos que ella tenía. Y es afectada de una manera sobrenatural. Lo que no puede hacer nadie, solo el Señor, el Espíritu Santo, te transforma completamente. Por eso dice, sana, liberta, purifica, santifica y unifica nuestras vidas. Gloria a Dios. Y uno de los cambios que realiza precisamente es la forma de vestir. ¿Por qué? Porque ya lo haces con pudor, para no poner en tentación a vista de las personas, con modestia, como lo enseña primero a Timoteo, ¿sí? Que ya leímos. Entonces, estas palabras nos conviene definirlas bien. Mire, pudor, ¿qué es pudor? En el idioma griego significa un sentido de vergüenza, modestia, discreto, mire, ¿sí? O sea, ya te da vergüenza llamar la atención de la manera como el enemigo quiere. ¿Por qué? Porque tu valor está interno, ¿sí? Y se traduce en temor. Claro, ya hay temor de Dios. Antes que las personas, antes de que seas piedra de tropiezo, está tu temor a Dios. Miren lo que significa pudor. Vergüenza, sentido de vergüenza, modestia, temor. Y la palabra griega para modestia significa sobrio, significa sano y significa dominio propio. O sea, ya tienes un dominio propio, ya no eres manejado por lo que te ofrece el mundo, ya no. Ya tienes un dominio propio, ya el Señor te va formando internamente. La mujer que no tiene vergüenza al vestirse de manera que atrae el interés sexual está dominada por ¿qué? Una lascivia, son demonios. Llamar la atención. En Gálatas dice, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas. Este mundo tal y como lo conocemos va cada vez más al declive moral total. Miren cómo son engañadas las mujeres con tanta práctica de inyecciones, operaciones. Es terrible. La maldad, es decir, el abandono de la ley o voluntad de Dios, como dijo el maestro en Mateos, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Terrible. Resumiendo lo que hemos visto hasta ahora, la mujer debe mostrar vergüenza y temor de Dios en su forma de vestir. Así. Debe ser de manera que adorne el Evangelio en vez de afearlo. Debe ser sencilla. Debe demostrar que está en sus cabales, o bien decir, en control de sí, y no por imposición, sino porque el Espíritu Santo ya obró en ella. Gloria a Dios. Entonces, si vemos mujeres que tienen un tiempo ya considerable en la iglesia y no son recatadas, y peor aún, en los altares predicando alabanza, a la palabra, a veces dicen, no, pero siempre traigo falda, pero todas entalladas. Entonces yo pregunto, ¿pueden creer que es una persona redimida? ¿Pueden pensar eso? ¿Una persona temerosa de Dios? ¿Una persona que está caminando en la santidad de Dios? No. Hay que despertar de ese letargo. Hay que darnos cuenta dónde estamos parados. Y en cuanto a la parte figurativa, miren, esta mujer Jezabel enseñaba que no hay ningún problema con que los creyentes participaran en los festivales en honor a algún ídolo pagano, donde se comían las cosas que sacrificaban a esos ídolos.
Entonces esa mujer, con su vida de fornicación y adoración a los ídolos, estaba incitando a los creyentes a imitar ese estilo de vida impuro. En el sentido figurado, la enseñanza de esta pseudoprofetisa Jezabel acerca de fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos significa el compromiso de la iglesia con el mundo, o la infidelidad de la iglesia. O sea, las personas que están un pie en la iglesia, pero también un pie en el mundo. ¿Quién, siendo la esposa de Cristo, se entregó en los brazos de otro hombre? ¿Quién? El mundo. Y el enemigo, riéndose, reprendemos en el nombre de Jesús. Y el Señor utiliza un lenguaje directo, crudo y determinante, porque Dios es amor, pero también es un Dios de juicio. Él advierte a la iglesia de Tiatira por tolerar las enseñanzas y conductas negativas de esa persona. Ahora, cuando se habla del tiempo en que surgió la iglesia de Tiatira, no podemos dejar de mencionar que en sus últimos tiempos surgió la Reforma Protestante. Esa la encabezó Martín Lutero. Gloria a Dios para ese hombre, Martín Lutero. Él era un monje alemán que buscaba reformar la corrupción que existía en la iglesia católica de la época. Él era católico, ¿verdad? Pero la palabra le fue confrontada. Él se sentía pecador, se latigaba, pasaba ayunos, oración, todo el tiempo buscando la verdad. Él sentía que había algo que no estaba concordando, hasta que el Espíritu Santo obró en él. Y en ese tiempo estaba el Papa Inocencio. Miren hasta el nombre, ¿no? Inocencio. Proclamó la venta de las indulgencias, porque ¿se acuerdan que les dijimos? Ellos vivían con culpa, con temor, les hablaban del purgatorio. Entonces, ¿qué dijo? No, pues mira, si no te quieres ir o se te murió el familiar, pero si no quieres estar en el purgatorio, da tanto. Pero si quieres que ya se vaya directo al paraíso, da tanto. Y así, venta de las indulgencias. Miren qué mentira tan grande. Y peor aún, fíjense, proclamó la transustanciación, es decir, el cambio de la hostia en el cuerpo mismo de Cristo. Ellos decían que ahí estaba el cuerpo. Y eso indignó a Lutero. Él cuenta cómo él se dirigió a Roma, al Vaticano, y estaba llorando, clamando, y cuando en eso estaba un telar y había unos obispos del otro lado que no se habían dado cuenta que él estaba ahí, y cuando él escucha que se estaban burlando, que cómo era posible la bola de ignorantes que pensaban que el cuerpo de Cristo estaba en esa hostia. Y él se quedó impactado porque él todo lo creía. Todo lo creía. Y entonces el Espíritu Santo le reveló esa gran mentira con que la Iglesia Católica engañaba, incluso con la idea del purgatorio. Entonces Lutero interpretó la epístola de los Romanos de San Pablo en un sentido revolucionario, o sea, espiritual, en la afirmación: el justo vivirá por la fe, no por obras, no por indulgencias. Gloria a Dios. Al oponerse y dar a conocer esas mentiras, entonces surgió la contrarreforma. O sea, claro, se le iban a oponer. ¿Cómo iban a dejar si era un negocio redondo? Por eso la iglesia, ¿cuánto no robó? Por eso tienen tanto oro. Entonces surgió la contrarreforma, porque había división teológica entre los católicos romanos y los protestantes, entre los que estaba Martín Lutero. Y con esto la Iglesia Católica instituyó oficialmente, miren, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Imagínense, para robar a la gente que tenían fincas, oro, dinero. Ellos iban con unas cruces de madera, pero tenían siempre un clavo
que no se veía, pero salió un poquitito del pico. Entonces ellos decían, esa sangre inquisición, decían, no, si sale sangre cuando te pongo la cruz, entonces es que eres brujo, entonces es que estás trabajando con Satanás. Y le ponían la cruz en la frente y lógicamente el piquito ese, ¡pum!, salía sangre. No, mataban a toda la familia, los metían en hogueras o los crucificaban de muchas maneras y se quedaban con todo ese oro. Ellos robaron toda parte, gran parte de Europa. Entonces, pero es bien interesante de verdad estudiar lo que es la historia de la iglesia para que nuestros ojos sean entre más luz a nuestras vidas. Pero vámonos al versículo 21. Dice así, ya lo habíamos leído: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En estas palabras, miren, vemos la misericordia y juicio, misericordia y juicio de nuestro Señor. Tiempo para que se arrepientan y muestra misericordia. Dios nos da a nosotros tiempo para que nos arrepintamos, a nosotros mismos el día de hoy. Y debemos tratar a los demás de la misma manera, pero no quiere arrepentirse. Entonces, quien no quiere arrepentirse también nos habla del juicio de Dios. Dios nos da un tiempo para arrepentirnos, pero no es un tiempo sin límite, ¿no? Hay un límite, hay un límite. Hay un tiempo cuando Dios dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Esto significa que cuando Dios nos da el tiempo para arrepentirnos, debemos de tomar ventaja de ese tiempo. No pensemos que tenemos todo el tiempo que tenemos más tiempo para estar pensando si nos arrepentimos. No. Nadie puede estar seguro si va a vivir en un minuto más, ¿sí o no? Nadie. Es solamente su mano la que nos tiene aquí. ¿Sí? ¿No hay acaso el día de hoy pastores, líderes, hombres, mujeres que toman las instrucciones del Señor a la ligera, que solo están por sus propios intereses, que solo están manejando las emociones de las personas para tenerlos entretenidos? Pero peor aún, son las personas que se dejan solo llevar por sus emociones. Claro, porque nadie te pone un cuchillo, ¿verdad? Nadie te está poniendo de que a fuerza tienes que estar ahí, no. Quieren escuchar lo que les gusta, su propia concupiscencia. Huye de donde hay exhortación al cambio. Ay, no, ahí nos están hablando del pecado, plano. Vámonos a donde nos hablen bonito. Entonces, como les hablan bonito, claro, a través de la Biblia, ¿verdad? Pero no hay confrontación al pecado en cuanto a su actuar. Solo tienen, como dice 2 de Timoteo 4, cito: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren qué tremendo. Por eso muchas veces, donde se confronta al pecador, a veces es difícil levantar el lugar, por lo mismo. Pero gloria a Dios, que Él siempre obra en nuestras vidas. Entonces, como dice el versículo 9, dice: Dios está dando a su iglesia tiempo, dice aquí, tiempo de arrepentirse de su fornicación. Ningún creyente en Jesucristo debiera ignorar que la santidad es la base de los eternos propósitos. Escúchame y te repito: la santidad es la base de los eternos propósitos. Tenemos que cuidar lo que vemos, como estábamos hablando, todo cómo se está dando el mundo, la manera de vestir,
mujeres engañadas, pero peor, si tú conoces la palabra, ¿dónde está tu mirada cuando volteas el rostro? ¿O caes en esa concupiscencia? Porque por ahí entra. No debemos ignorar que la santidad es la base de los eternos propósitos. Nuestro Dios es un Dios santo, 3 veces santo. Tenemos que cuidar lo que vemos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. Dice su palabra en Hebreos 12, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es conocido que ninguna cosa impura entrará en la ciudad celestial. Gloria a Dios. El Señor nos invita a arrepentirnos y a cambiar el rumbo. ¿Hay dominio propio en nuestras vidas o todo el tiempo estamos pidiendo perdón? Ay, perdóname, se me va la vista, perdóname, perdóname, todo el tiempo perdóname. ¿Pero qué estás haciendo? Su paciencia parece limitada, ¿verdad? Pero no es así. Su paciencia es limitada. Llegar bien que el tiempo de su gracia se habrá cumplido. No sé si nos tocará a nosotros en vida ver, porque ya Él está a la puerta, o cuando nos llame a juicio. O sea, cuando nos llame y nos retire de aquí. Y esa mujer, Jezabel, no se arrepintió. ¿Qué haremos nosotros? Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Yo la arrojo en la cama, dice el Señor. Jesús es enfático al decirles que Él hará, dice, la arrojo en cama junto con aquellos con que ella adultera. Aquí habla de un adulterio sexual y de un adulterio espiritual. El día de hoy también la gente tiene sus propios dioses, como el egocentrismo, la idolatría, el amor al dinero, la vanidad. Tienen tiempo para todo eso, pero no para venir a la iglesia. Terrible, ¿no? ¿Qué te cuesta? 2 horas, unas 6, 8 horas a la semana de los 7 días. Y no pueden. Ahí ponen pretextos. Ahí sí. Pero si le dicen vamos a esto, vamos a aquello, ahí sí. La cama podría ser una imagen de aflicción o castigo. Hay un pasaje en la vida de Job que habla de eso. A ver, cuando tenemos la oportunidad, quiero hacer un estudio del libro de Job. Próximamente lo tendremos, igual puede ser terminando lo de las 7 iglesias. Se lo voy a poner al Espíritu Santo porque también tengo lo de las jornadas de Israel. Hay varios que tengo en mi corazón, pero el Espíritu Santo es el que nos dirige. Y sabemos de pasajes en el Nuevo Testamento que hablan al respecto. Miren, el apóstol Pablo hace mención en 1 de Corintios, dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Miren, claro, Jesús exhorta a que se arrepientan de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Él les hace ver que ellos van a ser ejemplo de lo que Él haga a ellos para todas las iglesias. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, dice el Señor. 1 de Corintios cito, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por favor, pongan atención, no se me pierdan. Esta ramera tuvo hijos,
Habla de iglesias iguales a ella, que salieron de ella. Ahora, aquí hay un punto muy interesante. Estábamos hablando de Acab y hicimos mención, ¿verdad?, de Acab y Jezabel del Antiguo Testamento. Ellos tuvieron una hija y esa hija se casó con Joram, que era hijo de Josafat, que era la palabra dice que Joram anduvo en los pasos de su suegro, o sea, él era rey de Judá. Entonces, por medio de ese matrimonio, él entró directamente a la idolatría e impuso la idolatría en Judá, que era un pueblo que temía y adoraba a Dios. Miren lo que hizo. Y eso es exactamente lo que han hecho todas las iglesias, dice el Señor. Ellas comienzan en la verdad. Sí, porque todo empieza con la Biblia, usan la Biblia. Pero ¿qué pasa? Se casan con organizaciones y dejan la palabra por las tradiciones, los credos. Hablamos de luteranos, metodistas, pentecostales, hermanos en Cristo, sí, pero engañados. Ahora mismo, el movimiento de la prosperidad, los de la nueva era y tantas organizaciones que existen. Les amamos en el amor de Cristo porque no les juzgamos, pero es la verdad. La palabra confronta. Y miren lo que dijo Lutero. Él tuvo frases muy interesantes a través después de su cambio que le dio el Señor. Y esta me gustó mucho. Él dice así: les ruego que dejen mi nombre en paz. Mira lo que dijo Lutero mismo, porque ya muchos mencionaban luteranos, y él les mandó y les dijo: les ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero?, dice él mismo. Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo pues me beneficia a mí una bolsa miserable de polvo y cenizas? Porque eso somos, polvo y cenizas, no somos nada. Dar mi nombre a los hijos de Cristo. Cesen, mire lo que dice, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones. Fuera todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Gloria a Dios, gloria a mi Cristo, gloria a Dios. Quiero mencionar uno de los grandes líderes, pero del siglo XX. Su nombre fue Watchman. Cuando tengan oportunidad, lean su biografía. Él perteneció a la iglesia metodista años, casi 20, pero a través de los años, llevando una vida de abandono y fe, el Señor mismo le confrontó con la palabra misma. Y mire, estando en ayuno, en oración, el Señor le dijo: en el cielo no hay denominaciones. Y siendo fiel al Señor, mandó una carta a la central de la iglesia metodista, donde informaba que fuera quitado su nombre del libro de registro. Y eso fue un boom tremendo, porque él era reconocido todo alrededor de varios países ya. Y fueron y le preguntaron la razón por lo que lo hacía. Y fue enfático al decir cómo Dios mismo le confrontó en ese gran error en el que él estaba. Dios le dijo: en el cielo no hay denominaciones. ¿Por qué la quieren formar en la tierra? ¿Acaso la palabra habla de la formación de denominaciones? ¿La palabra habla de eso? No. El mismo apóstol Pablo exhorta a los corintios a no ser contendiosos, diciendo: ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo.
Pablo mismo les respondió por formar partidos. No es así. Somos un cuerpo. No hay denominaciones. Al único que seguimos es a Cristo. Somos la iglesia de Cristo y debemos llevar la cruz de Cristo. Watchman a tiempo y por gracia de Dios pudo desligarse de este error. Porque entonces ya su religión es horizontal, no hacia el Señor, vertical. Claro, nadie está exento de errar, ¿sí? Pero si buscas con corazón sincero a Dios, sin dejar, claro, de estudiar, de escudriñar las Escrituras, de orar, ayunar, buscando santidad, entonces, escúchame, porque yo misma lo he vivido en mi caminar. Él me fue cambiando de iglesia. Él me fue llevando en sus manos hasta el día de hoy que estoy aquí, gloria a Dios. Entonces Él a su tiempo, Él te va revelando las verdades, ¿sí? Y entonces Él te provee de fortaleza para tener la autoridad necesaria, el dominio propio necesario para realizar los cambios en tu vida, en tu caminar que vas necesitando, y eliges donde el Señor Espíritu Santo te lleva. ¿Cuántas veces te dicen, no te vayas de aquí, porque si te vas de aquí, ya estás maldito, porque aquí es donde se mueve el Espíritu Santo? No te vayas, porque, si entonces estás despreciando al pastor. ¿Cuántas mentiras no existen? Cuando ves que todo es por leyes, por obra, y no es así. Y el Señor, gloria a Dios, nos usa como testimonio. Gloria a Dios. Ahora, un hombre como esposo en un matrimonio es la cabeza de la mujer, ¿sí o no? El hombre es la cabeza, no la mujer, y la gobierna. La iglesia es una mujer también y su cabeza es Cristo, la palabra. Si ella rechaza la palabra y toma cualquier otra cabeza, entonces ¿qué pasa? Es adúltera. Ahora dígame usted, ¿cuántos de grupos de hermanos han rechazado la palabra por tradiciones y los credos? Están a lo que dice el hombre y no a lo que dice Dios. También Lutero dijo, el dueño de un prostíbulo no peca menos. Escúchenla, miren cómo hace la comparación. El dueño de un prostíbulo no peca menos que un predicador que no entrega el verdadero evangelio. El prostíbulo es tan ruin como la iglesia del falso predicador. Y el Señor dice, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Como es la madre, también serán las hijas. ¿Cuál será el castigo? Vamos al versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. 25. Miren lo que dice. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Gloria a Dios. Aún en Teatira, con todo lo que estaba pasando, había cristianos que estaban caminando con el Señor. El camino no es fácil, nadie dijo que es fácil. Fácil es el camino ancho que te lleva al infierno. Por eso lo ves fácil. El camino angosto es el que es duro de caminar. Es una lucha, pruebas, pero el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Solo hay que creerle. Es de lucha. Pero ellos aún así, ellos siguieron y caminaban con el Señor. Hombres y mujeres de convicción. Así que el verdadero cristiano es aquel que acepta que habrá conflicto, tanto personal, en tu trabajo,
donde andes en la iglesia va a haber conflicto, pero al mismo tiempo descansa en la verdad de que la victoria final es suya. Gloria a Dios, porque ves la mano de Dios. Puede que pierdas muchas batallas, puede que delante del ojo del hombre sea vituperado, pero eso es llevar la cruz de Cristo. Y entonces la guerra será ganada, porque está en Cristo. El Espíritu Santo lo guiará y Él avanzará cada vez más y más. Y el Señor les dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y el Señor nos dice hoy que nos mantengamos con la esperanza en nuestros corazones de llegar a ser arrebatados por Él, y solo hasta entonces la batalla terminará. Versículo 26. Aunque venciere y guardar mis obras hasta el fin, mira, yo le daré potestad, autoridad sobre las naciones. Mire, gloria a Dios, yo le daré autoridad sobre las naciones. No debemos desanimarnos al ver la inmoralidad que está a nuestro alrededor. No debemos desanimarnos al ver que somos nosotros los vituperados. ¿Cuántas veces no nos señalan? No debemos desanimarnos al ver que hay más inmoralidad dentro de la misma iglesia. Los cristianos verdaderos, los que tienen temor de Dios, los que escudriñan las Escrituras, harán los cambios que tengan que realizar sin temor al hombre. Pueden vencer y guardar las obras de Jesús hasta el fin. ¿Por qué? Porque han sido formados por medio de convicciones, de saber que eso es una lucha continua, un crecimiento continuo. Verás desiertos, sí, pasarás desiertos, tiempos de paz, tiempos de refrigerio, de todo se pasa, pero estamos sostenidos por aquel que nos amó primero. La obra de Dios aún seguirá por medio de sus vencedores, gloria a Dios. Y el Señor dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Jesús prometió que su pueblo reinaría con Él. Jesús les ofrece una parte de su propio reino. Gloria a Dios. ¿Quién no quiere estar en el milenio? Díganme, ¿quién no quiere? Que no hay que ganar. Porque no todos los cristianos entrarán al reino, al milenio. Por eso es importante escudriñar. Muchas veces se puede, muchos van a ser salvos, pero no van a entrar al reino. Van a llegar y van a tener un juicio ante el Señor. Y entonces se van a ir a la Gehenna, que va a ser una especie de prisión, esos 1000 años en los que ganen y logren entrar al reino, van a reinar aquí en esta tierra ya reformada. Después de ese milenio serán sueltos. Papá castiga. Papá castiga. Hay juicio. Versículo 27. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En aquel día la justicia será forzada, y aquellos que se rebelen en contra de Jesús serán quebrados como un vaso de barro, como una vara de hierro. Imagínate, vaso de barro como una vara de hierro. De hecho, trizas. Santo Dios. El Señor es claro. Él va a regir con vara de hierro, quebrados como vaso de alfarero. Santo Dios. Versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Gloria a Dios. Jesús ofrece la recompensa de sí mismo, porque Él es la estrella de la mañana. Cristo aparecerá como estrella resplandeciente de la mañana en la hora más oscura
antes del cierre de esta era, hermanos, hermanas, querido oyente, Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Cristo se aparecerá en privado a los vencedores, quienes están velando, preparándose y esperando por Él. Tenemos que prepararnos para la aparición secreta del Señor como estrella de la mañana. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Pedro, si estamos atentos a la palabra profética, miren lo que dice, si estamos atentos a la palabra profética, el día amanecerá en nuestro interior y la estrella de la mañana nacerá en nuestros corazones. Gloria a Dios. Debemos estar atentos a la palabra viviente y profundizar en la palabra hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestro interior y algo procedente de los cielos resplandezca sobre nosotros. Versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una carta que aplica para todos. Aplica a aquellos que son como Jezabel, quienes conducen a otros a pecar. Aplica a aquellos que permiten a Jezabel obrar en su maldad, porque también aplica. Si tú permites que estén infectando, no es permitido por el Señor. Y aplica al que es fiel, el cual debe mantenerse. Y a los hermanos redimidos, a los que el Señor les habla de este mensaje en Tiatira, por eso les dice en el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, nos impondré otra carga, dice retener. Lutero dijo, siendo propiedad del Señor Jesucristo, a gran precio adquirida, no debemos ser esclavos de Satanás ni del hombre, sino señores verdaderamente libres que no sirven al pecado, sino al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y Dios los llevará de los oídos a los corazones. Gloria a Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Hemos escudriñado tu palabra, mi Dios. Tu palabra, Señor, que es palabra de vida, Padre. Oh, poderoso, mi Dios, grande eres, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, a llegar a nuestro tiempo final, Padre, con estos hermanos cristianos en Tiatira, Padre, que se mantuvieron firmes y más al final, Señor. Ayúdanos, Padre, danos fortaleza, Padre, pon en nosotros el hacer como el querer en la buena voluntad, Padre. Oh, poderoso Dios, te lo pedimos, Padre. Este mensaje, Padre, también lo mandamos, Señor, en la web, Padre. Te pido por esas personas que en tu misericordia lleguen a escuchar, Padre. Obra en sus vidas, Padre. Que den ese paso de fe para los que no te conocen y los que sí, Padre Santo, fortalécelos en tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén.